México le bastaba un empate para pasar primero de grupo y eso fue lo que hizo, pero también había muchas preguntas de cómo iba a funcionar el equipo del Vasco Aguirre, cómo iban a entender sus ideas, cómo iba a pararse, cómo iba a ser el entendimiento entre los jugadores y por supuesto cómo iba a estar la pólvora que últimamente ha estado bien mojada para el Tri. Fue un partido que quizás terminó de manera dramática porque pudo haber sido una victoria de México. Entró Santi Jiménez en el minuto 66 y Santi Jiménez se animó con una tijera en el minuto 94 y medio, pero luego el VAR lo anuló por un presunto fuera de juego, que por supuesto aquí mis catedráticos me van a explicar si estuvo bien o no el árbitro y la tecnología. Pero cómo nos emocionamos, posible gol heroico del Chaquito, pero no fue, el hubiera no existe, así que vamos a concentrarnos en qué. En los cuartos de final de la Copa Oro, México enfrentará a Arabia Saudí y Costa Rica irá contra los Estados Unidos. Hay un antecedente entre México y Arabia Saudí y es ese partido de fase de grupos de Qatar, el último mundial de fútbol, cuando México ganó 2-1. Bueno, primer pantallazo, arrancando contigo, Barak. Como el objetivo era empatar o ganar para pasar primeros, misión cumplida. ¿Hay alguna queja con el funcionamiento del equipo de Aguirre? Mi queja, Caro y Alex, es con tu planteamiento de que el objetivo era ganar. Yo creo que el objetivo no era ganar, sino jugar mejor de lo que venía jugando la selección mexicana, y eso le habría acercado al triunfo, probablemente, entendiendo que ya estaba clasificado de todas formas, pero que había que evitar a Estados Unidos en la medida de lo posible, no enfrentarlo tan pronto. Entonces, entiendo esa hipótesis de que lo importante era clasificar en primer lugar de grupo, pero más importante era generar ciertas certezas que México sí que las generó en el primer tiempo. México hace un buen primer tiempo, segundo tiempo flojito, flojo, vuelve a ser un México también quizás ya calculador, ya no tan agresivo, mucho menos Costa Rica, pero ya hablaremos de Costa Rica. Y el gol de último minuto sí que premiaba a México, quizás a destiempo, porque México realmente estuvo bien en el primer tiempo, en el segundo no tanto. Y bueno, Santi está maldito, ¿no? Con la selección mexicana, no le sale una y cuando por fin le sale un golazo, pues resulta que está en un fuera de juego apretado, para muchos difícil de entender, pero bien señalado. Yo no sé si hubiese sido válido, ese quizás hubiese sido el gol de Copa Oro o el gol de México en esta Copa Oro. O si hubiese entrado la que tuvo Raúl Jiménez que le paró Keylor Navas. O el travesaño cuatro de Costa Rica. O el travesaño de Costa Rica también, exacto. También. Pero las atajadas de Keylor Navas, la portería de Costa Rica, un seguro de vida, porque de no haber sido tan eficiente Keylor Navas bajo los tres palos, México hubiese ganado este partido, Alex Pareja. Sí, sobre todo estoy muy de acuerdo en el análisis de mi amigo Barak. Los primeros 45 minutos de México me han parecido muy buenos, la verdad. Lo único que hay, se le pueden reprochar muchas cosas a México, pero la principal es la falta de acierto de cara a portería. Y hoy sí que había, como estamos viendo en este mapa de los disparos, sí que fueron a portería, sí que fueron entre los tres palos, pero se toparon sobre todo en dos oportunidades, en esa de Chávez y en la de Santi Jiménez, de Raúl Jiménez, perdón, se toparon con un Keylor Navas que tuvo actuación vintage, el bueno de Keylor. Pero más allá de eso, a mí me gustó mucho el primer tiempo de México, me gustó que Javier Aguirre cambiara el sistema, que volviera al 4-3-3, que pusiera a Chávez y a Marcel Ruiz por delante de Edson Álvarez, que mantuviera sobre todo, que esto lo hablábamos el otro día en Ahora o Nunca, que mantuviera los extremos bien fijados por fuera ante la defensa de 5 con la que arrancó Costa Rica. Mira, aquí estamos viendo el 11, el 25, que es el Piojo Alvarado, meterlo en la banda derecha. Entonces, al final es Marcel Ruiz era interior derecho, Chávez, perdón, que no me salía Chávez el interior izquierda, Alexis Vega jugaba de extremo por el costado izquierdo y el Piojo Alvarado jugaba de extremo por el otro costado. Y me gustó el orden posicional, me gustó la disciplina de los dos hombres de banda, de Alexis Vega y del Piojo Alvarado para retroceder, y cuando México no tenía la pelota, pues se veía claro que era un 4-1-4-1, cómo se mueve Raúl Jiménez para generar espacios. O sea, Raúl jugó un muy buen partido, no le falló la definición. Y la que falla en la segunda parte es incomprensible,
pero no refleja lo que es el jugador de Raúl Jiménez y sobre todo las aportaciones que tuvo hoy al equipo mexicano. Y lo que dice Barak, el gol anulado a Santi Jiménez está anulado porque el árbitro lo que interpreta es que la posición antirreglamentaria de Santi en el momento en el que se bota la falta condiciona la capacidad del defensor de rechazar bien la pelota. Entonces, por eso el árbitro señala fuera de lugar, a pesar de que, por ejemplo, cuando lo estaba escuchando en inglés, que estaba Landon Donovan, decía, no, es que es una nueva fase de juego, ¿no? Es lo mismo que aquella jugada famosa entre España y Francia del gol de Mbappé con Eric García, pues es exactamente lo mismo. La posición antirreglamentaria de Santi Jiménez en el momento de botarse la falta condiciona, o al menos es lo que interpreta el árbitro, que condiciona la capacidad del defensor de rechazar bien la pelota y por eso se echa atrás el gol, pero... Yo lo veo, Alex, y lo podemos ejemplificar con otro tipo de jugadas que ocurren más, porque jugadas como esta es más difícil, pero es una salvada del defensor de Costa Rica. El reglamento no habla de salvadas del portero, ¿no? No es que haya rematado el balón con la cabeza, no es que le haya rebotado, no, se tira para atrás y salva un disparo a portería. Entonces, hay que pensar qué ocurre en una situación similar en la que se tira a gol, el portero rechaza y hay un jugador en posición adelantada que está igual años luz, igual y no está condicionando, pero está sacando provecho de la posición adelantada tras una salvada. Entonces, para mí lo que interpreta el árbitro es aquí el futbolista, lejos de jugar la pelota, está salvando con ese cabezazo y llega una nueva fase de juego y aprovecha esa salvada, tras esa salvada, una posición previamente antirreglamentaria. Entonces, cuando ocurre con un portero no hay ninguna duda, ¿no? El portero salva, hay un jugador adelantado, remata tras la salvada, es fuera de juego. Aquí es exactamente lo mismo. Sí, lo que el árbitro interpreta es que no hay una fase diferente del juego, sino que es la continuidad de la situación que se produce en el momento de tirarles esa falta. Es eso, que no hay... Entonces estuvo bien anulado. Estuvo bien anulado. Por lo que interpreta el árbitro. Bueno, vamos a saludar. Sí. Es un desastre. Vamos a preguntarle lo mismo a nuestra querida Eli Patiño, que ya se une a este show en vivo después del empate entre México y Costa Rica. En consecuencia, México irá contra Arabia Saudí y Estados Unidos se enfrentará a Costa Rica. Eli, estábamos arrancando hablando de que México quería ser primero y lo consiguió. Que el Vasco Aguirre quería que sus jugadores se entendieran mejor, que hubiese una mejor idea colectiva. ¿Cómo estuvo el parado del Vasco? ¿Cómo estuvieron sus jugadores? ¿Y qué te pareció el arbitraje? Se permitieron muchos golpes, entradas fuertes, ¿no? Pero pues sacó tarjetitas al principio, sobre todo para los ticos, que bueno, ahí como que va midiendo. Buena noche de nuevo, algunas horas sin vernos a los tres. Se cambiaron de ropa todos, ¿eh? Madrugada ya de aquel lado. Nos bañamos. Pero bueno, ya traemos aquí el cafecito. A mí me gustó, digo, al final lo que hemos visto en esta Copa Oro hasta el momento del trabajo del Vasco es que le ha ido cambiando algunos detallitos, ¿no? ¿A qué voy? A que está abierto a probar para ver qué es lo que mejor le puede llegar a funcionar y que seguramente también modifique de acuerdo al rival. Me gusta esa versión de Javier Aguirre, que sea mucho más flexible, que sea un poco más analítica, que sí le importe y que sí busque, porque muchos dicen, es que Javier es puro, hay que meterle garra y hay que meterle un par de cosas más, y de pronto con este tipo de planteamientos o algunos cambiecitos que le hemos visto, pues te das cuenta que sí, evidentemente, me refiero solo para los que tienen la duda, ¿no? A mí me queda claro que Javier Aguirre, más allá de lo que sabemos que es su marca registrada, pues tiene algo más que dar para la selección mexicana, no en vano tantos años y tantos equipos que ha dirigido. Me gusta que haya chamaquitos descarados como Mateo Chávez, ese tipo de cosas me gustan que aparezcan esta gente joven que de pronto intenta competir por un puesto que ya tiene ganado Gallardo, pero qué bueno que hay otros futbolistas que también levanten la mano, que les gusta, que tengan profundidad, que vayan al frente. Son de las cosas que me termina gustando de la selección mexicana. Sigue sufriendo mucho del otro lado Jorge Sánchez, pero bueno, ahí sí es lo que tienes. Hay que esperar a Huescas, que creo que él podría
darte mejores condiciones en esa lateral por derecha de la selección mexicana. Nada más que llegue en taxi. ¿Cómo? Que lo traigan, que lo lleven, que no maneje. Que él no maneje, sí, que él no maneje. O que vaya muy despacio, que cumpla con el reglamento que hay en cada uno de los países. Pero bueno, a mí no me desagradó este planteamiento, me gusta, ya lo venimos diciendo y lo hemos venido señalando en los diferentes partidos. Marcel Ruiz es un tipo que te funciona, que te sirve. Realmente de Chávez habíamos visto muy pocos minutos, no lo hace mal, no fue para mí el mejor de la selección mexicana, pero no lo hace mal. Y qué lástima por ese gol que creo que termina siendo bien anulado. Coincido con el análisis de Barak, pero la realidad es que es una jugada compleja, porque al menos en la transmisión de acá de México, primero, ya sabes, ¿no? La primera, pero es que primero Santi no va por la jugada y es una siguiente jugada porque salva la pelota, etcétera. Ahí ya lo explica perfectamente Barak y Alex. Y bueno, Caro, un empate que creo que es justo, ¿no? Si bien a lo mejor nos vamos a un trámite de 90 minutos del partido, realmente en el segundo tiempo, además de la de Raúl, pues no generó muy claras la selección mexicana. En el primer tiempo, Keylor Navas es figura, como ya nos tiene acostumbrados desde siempre, salvando hasta las que parecían imposibles. Y después del primer tiempo lo cierra muy mal México y empieza a jugar mucho mejor Costa Rica, valiéndose mucho en su presión, en ir y asfixiar a la selección mexicana y hacerlos equivocarse en la salida con esa presión que le pasó a México. Se equivocó en varias jugadas en salida. En lugar de saltar la línea, se aferraron a tratar de salir jugando y ellos solitos se terminaron complicando. Pero ahí están como primeros de grupo, como lo dictaba la obligación de tener una selección que debe competir más o menos a este nivel, y veremos ahora cómo les va contra Arabia, ¿no? El próximo fin de semana en Phoenix, si no estoy mal, es el partido.